de Boris Johnson. Escúchenla. Are you concerned that Germany's vaccine committee is not approving Oxford AstraZeneca for people over the age of 65? Is that a worry? No, because I think that the MHRA, our own authorities, have made it very clear that they think the Oxford AstraZeneca vaccine is very good and efficacious, gives a high degree of protection after just one dose and even more after 2 doses, and the evidence that they've supplied is that they think that it is effective across all age groups, and it provides a good immune response across all age groups. So I don't agree with that. Y ahora sí, Pedro Brigger. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hace meses que venimos hablando de estos problemas que hay. A ver, primero habría que recordar que sin lugar a dudas hay un gran mérito para todas las empresas y para la gente que está trabajando, ¿no? Estamos hablando de científicos y científicas que están minuto a minuto trabajando contrarreloj para atender una pandemia que afecta a todo el mundo y en menos de un año logrando una vacuna. Y de hecho sabemos que efectivamente Pfizer-BioNTech es la primera que en Europa encontró una validación importante y que después vino Moderna. Hay que recordar también, ya que mencionaban AstraZeneca, que creo que mañana la Agencia Europea de Medicamentos tiene que dar su fallo respecto de AstraZeneca, esta vacuna que se hace entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Está claro también que hay tardanza en el envío de las vacunas, ustedes lo señalaban, eso está claro. Se está planteando que Europa va a recibir solamente a corto plazo 20 millones de dosis de Oxford AstraZeneca, cuando habían prometido 80 millones. Esto es parte del problema. El reclamo que ustedes señalaban es porque no están cumpliendo. Y está bien, se podrá decir, están trabajando contra reloj, están poniendo toda la gente a funcionar, es verdad, pero cuando se comprometieron a algo, o sabían lo que estaban diciendo, o no lo sabían, y eso es lo que en Europa está provocando tanta indignación. ¿Qué dicen desde AstraZeneca? Por ejemplo, palabras textuales de Pascal Soriot, que ayer lo escuchábamos, uno de los responsables principales de AstraZeneca. Europa va a recibir 17% de la producción global. Atento a este dato, porque lo dice el propio Soriot, siendo que Europa representa apenas el 5% de la población mundial. ¿Qué nos están diciendo? Que a pesar de que todo el mundo necesita la vacuna, vamos a privilegiar en primer lugar a Europa, a pesar de que representa apenas el 5% de la población mundial. Acá hay una cuestión geopolítica importante que ustedes también planteaban respecto de la vacuna. Mucha gente se pregunta por qué la famosa FDA en los Estados Unidos no avala la Sputnik V de Rusia, o por qué en Europa no la avalan. Gente, hay una cuestión geopolítica. Estados Unidos está enfrentada a Rusia. No es una guerra fría, tal vez como la que conocimos años atrás, pero claramente hay un enfrentamiento y hay cuestiones de secreto de Estado. Sí, secreto de Estado. Es de un infantilismo pensar que en Rusia van a regalar inmediatamente los datos respecto de la Sputnik V, o en China, de la misma manera que tampoco lo hace Moderna o no lo hace Pfizer. Hay una cuestión de muchísimo dinero, lo señalabas antes, Antonio, también, muchísimo dinero en juego, y las empresas de medicamentos no regalan la fórmula, porque si no todo el mundo fabricaría genéricos. Y además agreguemos algo en Europa. Europa se cree el centro del mundo hace siglos, Antonio, y se ven a sí mismos como el centro del mundo. Por eso te están diciendo 17% de la producción global va a Europa. Primero Europa y después el resto. Esto hace que los diversos países que estén en África, en Asia, en América Latina, tengan que ver alternativas, porque creo que lo dijo Juan también, vamos a la cola. Fíjense que en Francia, hoy estaba leyendo un comunicado de una zona de Francia, de gente que tenía que recibir la vacuna el próximo martes, bueno, reprogramado para marzo. Sí, hay problemas en todo el mundo, no es fácil de resolver. Apenas apareció la pandemia, lo dijimos abiertamente, esto va para largo, no va a ser algo sencillo.
¿Les parece bien? Escuchamos algunas voces al primer ministro de Bélgica, después a Joe Biden, después a Gerardo Pisarello, pero empecemos con el primer ministro de Bélgica. The trust discussion is now also more and more towards the cooperation between governments and the vaccine producing companies. There are very high hopes. A lot of people, the light at the end of the tunnel they see is the vaccine. The fact that there are now delays in the production and is something extremely hard for the population to cope with, because it seems that light at the end of the tunnel, it's basically going through their hands. That's a hard one, and I think more transparency from the corporate side on what is going on and explaining that producing a vaccine is a bit more complicated than baking bread is a message that should get across more often. Sí, Pedro. Recordemos que estamos hablando de Bélgica, que hablamos mucho de Bélgica el año pasado porque es justamente uno de los países en Europa más afectados por la pandemia y son los que también están pidiendo un control mucho más estricto sobre la vacunación, a dónde va la vacuna, dónde se genera, y esto tiene mucho que ver con la Comisión Europea, obviamente, que está muy preocupada de que las dosis que se producen en Europa no vayan fuera de Europa. Claro. Cada región, como es lógico, como cada país, se preocupa primero por lo que pasa en su región y en su país. Sí, el nacionalismo está presente en todos lados. Si no, veamos lo que dice Biden, el presidente de los Estados Unidos. So today I'm directing COVID-19 Response Coordinator Jeff Zients here to work with the Department of Health and Human Services to increase our total supply of vaccine for the American people. And we believe that we'll soon be able to confirm the purchase of an additional 100 million doses for each of the two FDA-authorized vaccines, Pfizer and Moderna. That's 100 million more doses of Pfizer and 100 million more doses of Moderna. 200 million more doses than the federal government had previously secured. Y lo que está planteando Biden tiene que ver Pedro, con... es el capitalismo más absoluto. Yo cuando tengo maguita, olvídate. Me importa un bledo el resto. Pero claro, Antonio, lo que vos decías antes, realmente hay que dejar de lado la ingenuidad. Hemos hablado muchísimas veces lo que significa la compra y venta de medicamentos, las presiones de las grandes empresas farmacéuticas para que no se elaboraran genéricos en la India o en Brasil. El año pasado dimos muchísimos ejemplos de los problemas que hay. Las empresas farmacéuticas que te venden medicamentos con millones y millones de dólares invertidas en publicidad y después de 20 años te la sacan de la venta porque dicen, ¿saben qué? Ahora resulta que tiene un efecto colateral que no evaluamos lo suficiente en el pasado. Pero durante 20 años te vendieron medicamentos que se pensaban que era una maravilla y después no lo son. Reitero lo que dije muchas veces, Antonio, yo no tengo en particular nada en contra de las empresas de medicamentos, todo lo contrario, pero hay que dar un panorama general para que se entienda qué es lo que está pasando en el mundo. Y quien da una respuesta muy clara, creo que en sintonía con lo que venimos hablando en C5N, es el diputado del Reino de España, Gerardo Pisarello. Escuchémoslo. Dale. Pensemos en la decisión de comprar centralizadamente las vacunas. Esto fue un éxito político, pero al día siguiente nos dimos de bruces con la geopolítica neoliberal de las vacunas. Y ya teníamos a AstraZeneca y a otras grandes farmacéuticas pues incumpliendo los compromisos adquiridos, espetándonos a la cara, esto es el mercado capitalista, idiotas. Y ahora tenemos una situación de indignación generalizada. Suecia está diciendo que no va a pagar hasta que no se aclare lo que está ocurriendo, pero yo sigo pensando que el tema de fondo aquí, es como están pidiendo muchas iniciativas ciudadanas de ámbito europeo, es que de una vez por todas las vacunas y los tratamientos médicos sean declarados bienes públicos globales y no objetos de especulación. Lo vimos ahora con las grandes farmacéuticas y lo vimos hace un día con las eléctricas. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en esto. Hay sectores estratégicos de la economía, la energía, la investigación, la banca, donde lo que necesitamos son empresas públicas, controladas democráticamente, transparentes, pero públicas, orientadas al interés general y no a la voracidad especulativa de unas pocas multinacionales. Aparte, Pedro, hay que recordar, hacer un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué pasaba con la ley de genéricos? Lo que fue el lobby contra Ginés González García, y hablamos de la Argentina.
Imagínate en otros lugares. Es tal cual, Antonio. Podemos dar muchísimos ejemplos justamente de los problemas que hay con las empresas farmacéuticas en todo el mundo. Reitero, no es para acusarlas, es para comprender cuál es el problema frente a una pandemia, por qué algunos países están vacunando más que otros. Dimos el ejemplo de Israel, que está a la vanguardia vacunando rápidamente por un acuerdo con Pfizer, pero que también está en plena campaña electoral, y el primer ministro Benjamín Netanyahu sabe que cuanto más gente vacune rápidamente, mejor le va a ir en las elecciones de marzo. No perdamos de vista lo que está pasando en cada uno de los países y cómo la política está. Todo el mundo dice no hay que politizar. La salud es un tema político, siempre lo fue, y los negocios, como decíamos recién, también son política. Abrazo grande, Pedro. Un rato volvemos, Puesto. Dale, Pedro. Walter Gubar, de eso. Perfecto. ¿Qué le pasa a Bolsonaro que está insultando a troche y moche? Qué palabra vieja usé, Pedro. Porque la verdad parece absolutamente descolocado, y esto marca mucho la decadencia que está viviendo hoy Brasil. Bolsonaro es apenas la punta del iceberg, que es el emergente. Recordemos que en 2016, cuando le llevaron adelante el juicio político a Dilma Rousseff, el objetivo era evitar el retorno de Lula y 20 años seguidos del PT en el poder. En ese momento hicieron lo imposible para sacar a Dilma y dijeron, bueno, que venga el que venga. Claro, no imaginaba la derecha, el establishment brasileño, que iba a llegar un Bolsonaro. Es más, todos los candidatos en las elecciones de 2018 decían, ojalá Bolsonaro esté en segunda vuelta porque le ganamos. Bueno, Bolsonaro llegó a segunda vuelta y ganó él. Claro. Hoy, algunas de las personas, periodistas muy importantes de Brasil, que impulsaron abiertamente el impeachment en contra de Dilma Rousseff, se agarran la cabeza y dicen, bueno, nos equivocamos en su momento y ahora piden el impeachment a Bolsonaro. Mira, un ejemplo. Hoy, en las últimas 24 horas, se registraron 1.439 muertes por coronavirus. El tercer mayor número desde que comenzó la pandemia. 8º día consecutivo con más de 1.000 muertes. ¿Qué dijo hoy Bolsonaro? ¿Qué le importó hoy a Bolsonaro? Que la gente vuelva a los estadios. Entonces vos decís, ¿pero qué está pasando? Están viendo cómo traen más vacunas. Están en una disputa con el gobernador de San Pablo por el tema de si en San Pablo los docentes no van a las escuelas porque no se abren, porque no hay seguridad suficiente. Y lo que a él le importa es que la gente vuelva a los estadios. Claro, lo interpelan los periodistas, llevan adelante unas investigaciones para ver qué estuvo comprando el Estado el año pasado y descubren unas compras de alimentos desmesuradas, leche condensada. ¿Cómo reacciona Bolsonaro? Veámoslo. Dale. Como minha letrança, minha patrão, dizendo que eu comprei 2,5 milhões de latas de leite condensado. Vai pra puta que eu pariu! ¿Te quedó claro? Sí, hay algunas palabras que no entendí mucho, pero sí, quedó claro. Bueno, esos Bolsonaro... Sé que hay varias madres que han parido, que han sido insultadas por él. Sí, además recordemos que ahora Brasil oficialmente, bueno, según el consorcio de periodistas que lleva un recuento que es bastante oficial, hay 221.000 muertes por la pandemia. Enfrentamientos con ministros, bueno, con el vicepresidente Mourão, eso posible en cualquier gobierno. Lo que pasa que hay que recordar que Bolsonaro se burlaba de la pandemia, se burlaba del barbijo, se burlaba de la vacuna que provenía de China, que quería comprar el gobernador de San Pablo, João Doria. Entonces son desaciertos uno tras otro, una economía que supuestamente algunos te venden como que está bien, que tampoco está bien. David lo ha comentado en más de una oportunidad, y bueno, fiel a su estilo, pierde los cabales. Un abrazo, Pedro. Un abrazo para vos también, Antonio. Un gusto trabajar con vos, de verdad, Hacemos una pausa, ya venimos.